La Segunda Guerra Mundial trajo un cambio al mundo como pocos eventos del pasado han hecho. No por nada está considerado como un punto y aparte en la historia de la humanidad. Muchos conceptos sociales y económicos nacieron o maduraron conforme el conflicto llegaba a su fin. De entre las principales consecuencias del conflicto, el comienzo de la Guerra Fría es probablemente el más significativo de estos, pues la competencia entre las superpotencias emergentes y la división militar y cultural entre este y oeste continúa sintiéndose aún hoy en día a más de 20 años de la caída de la Unión Soviética. Otro evento significativo fue la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, la cual se llevó a cabo en la Conferencia de San Francisco de 1945. Sin embargo, la Guerra Fría continuó moldeando la cultura de las naciones involucradas en los bloques rivales. La OTAN o el bloque capitalista, y el Pacto de Varsovia o bloque comunista, conformado por la Unión Soviética y sus estados satélites. No se tiene claro exactamente cuándo empezó la Guerra Fría. Las fechas más comunes que se dan son la Conferencia de Teherán de 1933, en la que los aliados recuerdan repartir sus esferas de influencia hasta donde sus ejércitos lleguen a liberar, creándose una competencia para ver quién llega primero a la capital alemana, Berlín. La segunda fecha es la Conferencia de Potsdam de 1945. Tras la derrota alemana, los aliados acuerdan dividir a Alemania en esferas de influencia para cada gran nación participante, creando así la división de Alemania y una de las imágenes más significativas de la guerra, la Cortina de Hierro, nombre que recibió la separación oficial entre los bloques capitalistas y comunistas. En las conferencias de Teherán y Yalta, los aliados no habían llegado a acuerdos definitivos. En junio de 1945 se estipuló que el mando militar de las 4 zonas en que fue dividido el país asumiría poderes de gobierno. Un mes después se reunieron en Potsdam Truman, Churchill y Stalin. De allí saldría el nuevo mapa de Europa y la división de Alemania. Rusia se quedaría con Prusia Oriental, Polonia con los territorios al este de la línea Oder-Neisse. Berlín recibía un estatuto especial. La población alemana establecida en Hungría, Checoslovaquia y Polonia volvería a Alemania. La administración del país fue puesta bajo control aliado. Se disolvieron los consorcios, trusts y sindicatos, se desmanteló la industria y se acordaron reparaciones de guerra, entre las que estaban las siguientes medidas: embargo de la flota mercante, las patentes, el capital depositado en bancos extranjeros, las minas, los complejos industriales Krupp o Farben y la tecnología. En el sector oriental pasaron a ser de propiedad soviética el 25% de las fábricas, más de 200 empresas. Se prohibió el Partido Nacional Socialista, cuyos jefes ingresaron en prisión, mientras se interrogaba a 6 millones de posibles nazis y eran rehabilitados los partidos. La creación de la bomba atómica tuvo diferentes efectos tanto sociales como militares. El arma de gran potencia prácticamente había vuelto a la infantería, piedra fundamental de un ejército, obsoleta de la noche a la mañana, pues un arma de tal calibre hacía irrelevante el uso masivo de personal militar. En lo social creó tanto miedo como asombro, creando una suerte de cultura atómica que perduró hasta el desastre de Chernobyl en los 80s. Pero el miedo a la guerra nuclear permaneció vivo entre la población, dándose casos de propaganda en caso de una guerra. This man, like thousands of others around the country, is suffering from a dread disease called nuclearosis. The symptoms? Nuclear blindness. All he can see is a mushroom cloud. He is blinded from the fear of it, deaf from the sound of it. There is a short circuit in his brain. He can only think of the awfulness of the nuclear bomb. A fallout shelter in your basement will give adequate shielding from radioactive fallout. He's finally getting the message. Are you? Esa obsesión por lo atómico o nuclear dio vida a una cultura popular vista muy pocas veces hasta ese punto, y trabajos de ciencia ficción se hicieron mucho más frecuentes en el día a día de la población. Series, películas e historietas inundaban las mentes de los habitantes con las maravillas y en retrospectiva ingenuidades de un futuro donde la energía y la tecnología nuclear reinasen. Un ejemplo de esta clase de programas son los muy conocidos supersónicos. Meet George Jetson. His boy Elroy. Daughter Judy. Jane, his wife.
Nótese que aunque futurista, la serie seguía siendo un reflejo de la época de los 50, con todas las limitaciones sociales y culturales que eso implicaba. Ejemplos de esta clase de series eran comunes alrededor de esta época, por lo que no es de extrañarse que ciertas características o personajes no aparecieran. El objetivo de este video era ilustrar un poco de la cultura general de los años 50 y 60 que dio paso a nuestra propia cultura general, y el cómo la guerra y la tecnología derivada de esta afecta a todos los estratos de la vida, ya sea en lo social, en lo psicológico o en lo tecnológico. Y cómo la gente trivializaba esta clase de tecnologías y los efectos que podría tener a largo plazo. Muchas gracias por su atención.